Brandon Sanderson se ha inspirado en la antigua Roma, se ha inspirado en estrategias militares, campamentos, se inspira en la Revolución Francesa, en la Revolución Industrial. Como Brandon Sanderson no ha sido adaptado a la gran pantalla, no se ha profundizado tanto en las inspiraciones históricas que tiene. En este vídeo que voy a hacer, que es mi primer vídeo en mi canal de YouTube, por favor, apoyadme, voy a explicar un poco esas inspiraciones que he encontrado yo, ¿no? Entonces, un pequeño disclaimer, voy a poner otros más en pantalla para que se vean. A ver, yo soy historiadora, pero conozco más, por ejemplo, de la historia occidental, yo he leído no tantos libros de Brandon Sanderson y me voy a dedicar ahora mismo a explicar un poco el Camino de los Reyes y el segundo libro, que es el de Palabras Radiantes. He dividido esto en varias partes, ¿no? Entonces, para que se vea un poco el asunto, porque he hecho aquí mi recopilación maravillosa, que he consultado fuentes de todo tipo y tal, voy a empezar por el tema de los cirujanos. ¿Y por qué empiezo por el tema de los cirujanos? Porque casualmente Kaladin, el padre de Kaladin, en el primer libro se explica un poco su historia y tal, era cirujano. Y claro, esto dices, vale, ¿y por qué es un punto tan crucial? Pues porque el mismo Brandon Sanderson ha dicho que él estuvo leyendo, se informó sobre los cirujanos en la Edad Media y empezó a ver, bueno, como que todavía no era... Estaba entre la superstición y la ciencia, todavía no se había determinado bien cuál era la diferencia entre los cirujanos en los pueblos y tal, y dijo, anda, pues se me ha ocurrido un personaje que es cirujano. Y luego lo cambió a que fuera el hijo del cirujano. Entonces eso, ese es Kaladin. Pero bueno, otra cuestión que está también ahí muy presente es el tema de la caballería. Los caballeros radiantes, esa visión idealizada que se puede tener de ellos igual viéndolos desde lejos. Ha habido una idealización colectiva de los caballeros medievales después del siglo XIX con el tema del romanticismo, de ay, qué bonita fue la Edad Media, ¿no? Con los vestidos, que se ven todos los cuadros, todas estas pinturas de mujeres de cabellos largos con vestidos como inspirados en la Edad Media y los caballeros ahí todo súper bonito, que a ver, la realidad distaba un poco de eso, ¿no? Entonces lo novedoso de Brandon Sanderson es que rompe con esa idea ya desde el principio porque justo todo, pues como que están derrotados, ¿no? Ha sufrido una derrota, pero bueno, que está muy presente el tema de los votos, el tema de la dignidad como el tema del honor y el hecho de tener que recitar unas palabras para poder considerarse caballero. Hay otro punto más que es el de los roles de género. Hay división de funciones, ¿no? Que esto es algo curioso porque las mujeres como que tienen un papel distinto en estas culturas como ficticias, ¿no? Entonces está Shallan, que por ejemplo tiene que llevar una mano segura, que las mujeres son las personas que escriben, que leen, que se informan, que hacen como la versión histórica, que usan una sola mano, son labores para las que solo tienen que hacer una sola mano. Las mujeres tienen su propio núcleo de poder, no es que solo los hombres tengan el poder, las mujeres también gobiernan. Y esto es algo que también se dio en la Edad Media, ¿no? Ha habido reinas poderosas, se ha dado también en otras épocas, etc. Pero me pareció particularmente curioso que fuera en el sentido intelectual. Me ha recordado a un monasterio que hay en Burgos, las Huelgas, donde las mujeres tenían un papel muy activo, estaban obviamente muy relacionadas con la realeza y con la nobleza, y ahí iban en Castilla pues todo tipo de mujeres de alta alcurnia, vaya, y lo que hacían ahí pues era otro núcleo de poder, un monasterio que además pudieron hasta toserle al entonces obispo de Burgos, que es algo que no es poco teniendo en cuenta pues la situación que igual han tenido las mujeres históricamente. Y me recordó mucho la dinámica que había entre Shallan y su mentora, como ese núcleo de poder como femenino. Por otro lado, también está la existencia de Hildegarda von Bingen, ¿no? Que es un nombre bastante sonoro, pero que fue una pionera de la ciencia, de la obstetricia, que escribió manuales y catálogos y todo tipo de cosas en la Edad Media y que gozó de muchísimo poder y fue una persona muy respetada dentro de la Iglesia. Justo algo muy curioso que hace Brandon Sanderson es comparar a Shallan en una de sus entrevistas con Plinio el Viejo, que es una comparación que me sorprende, pero encaja completamente, porque esa curiosidad por recopilar la historia en una especie de volumen parecido al de la historia natural, con los grabados, con todas estas cosas que menciona cómo el mundo funciona alrededor de ella, eso es algo que hizo Plinio el Viejo. Luego que añadiría a esto sería el tema también de los grabados, que se hacían muchísimos grabados en la edad, bueno, sobre todo en la edad moderna, como para representar estos seres exóticos que Shallan va recogiendo a lo largo de sus viajes y que aparecen en los libros, ¿no? En unas especies de dibujos. Justo en el Camino de los Reyes, en el capítulo 3,
Shallan cuenta: como todas las mujeres Borin, mantenía la mano izquierda cubierta, revelando solo la mano libre. Las mujeres ojos oscuros corrientes solían llevar un guante, pero una mujer de su rango debía mostrar más recato. En su caso, mantenía la mano segura cubierta por la enorme manga de su vestido, que llevaba abotonado hasta arriba. Esto no solo es interesante por la perspectiva de género, sino también en una perspectiva de clase, porque las mujeres de ojos negros tienen menos derechos que las mujeres de ojos claros, pueden utilizar un guante en lugar de lo que les cubre la mano. Desde principios del siglo XIX, la sociedad quiere diferenciar dos géneros a través de la indumentaria. El vestido de las mujeres llega aún más lejos que el de los hombres, en lo que se refiere a demostrar que quien lo usa se abstiene de toda tarea productiva. Las mujeres de clase trabajadora y las de clase privilegiada no vestían igual por un tema de movilidad, y vaya que eso también se puede ver ahora mismo, hoy en día, con los tacones los Louis Vuittons, o como se llamen, que tienen la suela roja y a nada que pises en asfalto ya se te va todo el color. Esto me interesa mucho lo que dijo Brandon Sanderson en una entrevista. Estoy fascinado por el tabú. Me fascina el hecho de que en Asia no puedes enseñar la parte de la suela de tu pie a las personas, es muy ofensivo. Me fascina que se pueden enseñar algunas partes del cuerpo y otras no. Hay cosas que consideramos vulgares que a otras personas no lo son y viceversa. Y otro tema en el que destaca el género, también que esto creo que es muy interesante, es en las mujeres Parshendi, porque ellas sí que luchan. Al principio parece que no les diferencian entre hombres y mujeres y la cultura como extranjera asume que son todos hombres, y luego de repente se dan cuenta de que no, de que hay mujeres integradas como en esa cuestión. Todo esto me recuerda a unas descripciones de Estrabón en las guerras cántabras. Los pueblos del norte de Hispania son valerosos no solo los hombres, sino también las mujeres, aunque crueles y bárbaros, como las madres que mataron a sus hijos antes de que cayesen en manos enemigas. Entonces esa visión de mujer bárbara que lucha ya estaba ya en toda esta época. Hay otro hombre que se llama Apiano en las guerras lusitanas. Señala que los brácaros son un pueblo muy guerrero cuyas mujeres combaten al lado de los hombres, manejan igualmente las armas y mueren con gallardía sin dar la espalda y sin proferir grito, y si eran apresadas degollaban a sus hijos, pues preferían la muerte a la esclavitud. Y justo Plutarco, insisto en este tema porque me parece fascinante, refiere a que las mujeres de Salamantis, o sea Salamanca, escondieron espadas entre sus vestidos, demostrando tanto valor como los guerreros. Y una con la lanza que le quitó a un intérprete le llegó a atravesar la coraza, ¿no? Que es algo bastante potente. Hablando de bárbaros, porque los bárbaros es un concepto muy como difuso. ¿Quién es un pueblo bárbaro? Porque hay muchos pueblos bárbaros, ¿no? No es lo mismo un bárbaro de la época romana que está justo por la zona de Siria, por ejemplo, que un bárbaro de Hispania. En Roma eso, había un estereotipo de bárbaros, hablaban de los pueblos bárbaros en general, como habéis podido comprobar, mencionaban un poco las características geográficas, pero no tenían una intención particular en desarrollar mucho cuál era cada civilización y qué hacía cada una y si había diferencias, ¿no? No, la verdad es que no se esforzaban mucho porque los metían un poco en el mismo saco. Los bárbaros era aquel que no era romano, y así se queda. Vamos a hablar ahora un poco de la esclavitud, y es que hay un pueblo, casualmente, que en las novelas de Brandon Sanderson como que ha sido esclavizado, y es gente que parece que naturalmente es mansa, que naturalmente por naturalmente me refiero a que parece que está en su naturaleza el seguir órdenes, el ser gente sumisa, gente que asiente, gente que obedece, y esto me parece muy interesante porque ha habido teorías a lo largo de la historia, que obviamente son falsas, ¿vale? Subrayo, destaco. Ha habido teorías coloniales para defender la esclavitud, de que una persona no es lo mismo una persona libre a la que luego se esclaviza que una persona que nace en la esclavitud. Entonces había personas que defendían la esclavitud en Estados Unidos que decían, no, pero es que si ha nacido esclavo, ¿cómo va? Si no sabe lo que es la libertad, ¿cómo va a saber? Va a querer ser libre. Hubo históricamente respuestas a esa idea de una persona libre que se hizo esclava, que se llamaba Solomon, que él justo consiguió huir y conoció en el proceso de estar 12 años de esclavo en una plantación a una mujer que se llamaba Patsy, y Patsy sufría lo indecible y justo dice unas palabras que a mí me parecen muy conmovedoras. La vida de Patsy, especialmente después de que la golpearan, o sea, que le dieran latigazos, fue un largo
sueño de libertad. Y esto es algo conmovedor, que esto es algo que entiendo que en la fantasía, que igual no se refleje tanto como ese deseo innato, parece que es como una raza aparte, que no siente ese deseo de libertad, pero me causa mucha curiosidad porque esto es como esa visión que tenían entonces. Estoy hablando un poco de temas un poco fuertes, y ¿qué se le va a hacer? La historia a veces también tiene este lado, no todo tenía que ser divertido. Estoy bien a hablar de los romanos, pero es que los romanos estaban en todas partes. Tú miras los campamentos romanos y miras el campamento de El Camino de los Reyes y de Palabras Radiantes y es que dices, wow, aquí hay mucha similitud. Y justo casualmente en el campamento de Sádeas se describe que hay prostíbulos, que hay calles, que está como todo muy edificado porque llevan un montón de años ahí haciendo la guerra y al final pues se han establecido cada alto príncipe en cada zona y que son como campamentos que describen un poco como circulares. Claro, los romanos no eran así, los romanos eran rectangulares o cuadrados, pero también había campamentos temporales romanos que duraban poco tiempo y había campamentos que llevaban tanto tiempo en el mismo sitio que al final incluso se llegaban a hacer ciudades, como fue el caso de Tarraco, actual Tarragona. Inverno o Iberna estaban construidos en piedra, o sea que al final esos duran más. Por otro lado está el tema de la estrategia militar. Y en este tema quería hablar un poco del arte de la guerra, que el propio Brandon Sanderson ha reconocido que ha utilizado bastante. Y también está la cuestión de que ha repetido algunas batallas, pero cambiando algunos detallitos, ¿no? Y esto sí que también lo ha confesado él. Pondré los enlaces seguramente en la descripción o al final del vídeo. Y hay varias cosas que me han recordado un poco también a derrotas o victorias romanas. Una de ellas es justo, bueno, no voy a hacer spoilers, pero la visión de que las personas que viven y habitan en un lugar tienen más posibilidad de atacar o de defenderse, ¿no? Que la razón por la que resisten tanto es porque conocen muy bien las llanuras quebradas, viene un poco del tema de que, claro, esto ha pasado igual históricamente, que la gente, tú cuando conoces más un sitio, pues ya está. Pero esto se ha visto mucho en las batallas de Teutoburgo y en la batalla que perdió Craso y de la que se saca un poco la expresión de Craso error, que cometió un error brutal ahí y justo perdió. Entonces, claro, se repite no necesariamente la victoria o la derrota de cualquiera de las partes, sino esa idea de que tú, en tu territorio, de tu gente, que lo conoces bien, que es un territorio natural difícil, porque en ambas derrotas era difícil, en una era un bosque alemán, que a ver dónde te aclaras, dónde está cada cosa, y si no lo conoces y eres extranjero, y el otro pues eran las llanuras quebradas y una especie de desierto que había como con formaciones rocosas, etcétera, ¿no? De sobra conocido, después de tantos siglos que hemos tenido de historia y después de tantos libros de fantasía, que todo tiene muchísima relación entre sí. Este es mi primer vídeo que voy a subir a YouTube. Agradezco muchísimo que lo hayáis visto. Espero, siento que he arañado la superficie. Espero que os haya aportado algo de interés. Y pues vaya, que eso, que la historia y la ficción tienen mucha relación, que está muy bien diferenciarlas, que está muy bien ponerlas en diálogo y nada, pues eso, me despido, Fixtoriadora, y por favor suscribíos y darme like, que soy nueva en internet, please, en fin, y eso, y vaya, que me he puesto el vestido verde en honor a Shalon. Y eso, adiós.